Buenas tardes, profesor. Hoy voy a exponer sobre los partidores suaves y los variadores de frecuencia de la marca Mitsubishi. Esto es para la nota de laboratorio de la asignatura de electrónica de potencia. Veremos las diferencias entre un variador de frecuencia y un partidor suave. En concreto veremos el funcionamiento interno, también su forma de operación para determinar cuál sería el adecuado para una determinada función y lo llevaré a ejemplos del área industrial para tener una mejor retroalimentación. ¿Por qué es importante reconocer sus diferencias? Porque como vemos estos dos dispositivos se parecen físicamente. Adicionalmente tienen características similares en su funcionamiento, pero no son iguales. Al tener una determinada aplicación, el ingeniero debe elegir el más adecuado y esto es fundamental para el correcto funcionamiento, la vida útil y el costo de la aplicación del proyecto. Esto también influye en el dimensionamiento del tablero eléctrico, ya que dependiendo de la potencia del motor, el tamaño del dispositivo varía proporcionalmente. Generalmente los partidores suaves son un poco más pequeños que la mayoría de los variadores de frecuencia. En aplicaciones reales el montaje es similar, ya que ambos requieren una alimentación de potencia previamente desde una protección termomagnética que debe ser la adecuada para el respectivo motor. La salida de la potencia irá directamente a la bornera del motor. Ambos dispositivos tienen bornes de control para señales de arranque y señales de parada, así como también estos dispositivos tienen bornes para entradas analógicas, también cuentan con salida analógica y unos relés internos, los cuales pueden cumplir funciones para determinar o señalizar el respectivo funcionamiento del dispositivo. Estos relés pueden ser usados como por ejemplo para encender una luz piloto o enviar una señal de confirmación hacia un PLC. Bueno, un variador de frecuencia es usado en aplicaciones que requieren un control de velocidad. Como sabemos, si variamos la frecuencia de un motor, también vamos a variar su velocidad a unas revoluciones por minuto específicas en determinado momento del funcionamiento del proceso. Eh, Al contrario, un partidor suave se usa en aplicaciones que requieren una elevada corriente de arranque, por lo tanto este dispositivo será capaz de reducir dicha corriente. Uno de los mayores beneficios de un partidor suave es para la parte mecánica, ya que el torque es el mínimo y se evitan averías comunes en las transmisiones, como por ejemplo en los ejes, en las correas, en las poleas, etcétera. Bueno, un variador de frecuencia internamente se compone en tres etapas principales. La primera etapa vendría siendo la etapa de la rectificación. Esta etapa convierte la señal alterna que nos llega de la red eléctrica en señal de corriente continua. Luego vendría la etapa del filtrado. Esta etapa mediante condensadores elimina el rizado y transmite una señal más estable, como podemos ver en la imagen. Y la tercera etapa vendría siendo la etapa inversora, que esto por medio de transistores IGBT invierte de nuevo la señal y envía al motor una frecuencia en ciclos por segundo o hertz, con lo que se podrá controlar las revoluciones del motor según el proceso o la aplicación de este. Bueno, y su funcionamiento típico sería teniendo una señal de arranque, ¿cierto? Se cumplen estas tres etapas y se podrá controlar las revoluciones por minuto del motor. Durante el arranque, el variador va a aumentar progresivamente la velocidad desde los 0 RPM hasta la velocidad configurada. Este parámetro es conocido como tiempo de subida o rampa de aceleración, y cuando el variador recibe una orden de parada, la velocidad disminuye progresivamente hasta los 0 RPM. Esto se denomina tiempo de bajada o rampa de desaceleración. Estas rampas se pueden configurar, son un parámetro configurable dependiendo del proceso a controlar. Veamos ahora rápidamente el funcionamiento interno de un partidor suave. Para ello debemos recordar que el funcionamiento básico de un tiristor funciona a través de una corriente que se le inyecta al gate. Estos se ocupan para este tipo de arreglos de tiristores, se ocupan tiristores tipo SCR. Este arreglo está compuesto por 6 tiristores tipo SCR. Los tiristores están ubicados en configuración antiparalelo con el fin de arrancar el motor suavemente en función de los pulsos aplicados a los tiristores. Estos pulsos aplicados de acuerdo a la rampa de aceleración, ¿cierto? Configurada previamente. Como podemos ver, ambos dispositivos
poseen esta característica de tener un parámetro configurable. En cuanto al funcionamiento típico de un partidor suave, al tener una señal de arranque, el partidor suave incrementa gradualmente la tensión aplicada al motor desde el valor más mínimo hasta alcanzar su tensión nominal, su voltaje nominal. Por lo tanto, se reduce su corriente de arranque y va progresivamente creciendo hasta alcanzar la velocidad nominal del motor. En el partidor suave también existe el parámetro configurable que denominamos rampa de desaceleración. Esto hace que cuando llegue la señal de parada, el partidor suave desacelerará el motor hasta detenerlo. Una vez visto esto, podemos decir que el partidor suave vendría siendo la evolución electrónica, ¿cierto?, de un circuito de arranque estrella-triángulo, comúnmente realizado con contactores y temporizadores, como aprendimos en los laboratorios de montaje y mantenimiento industrial. Ahora supongamos que debemos elegir uno de estos dispositivos para un proceso de un molino controlado por un motor reductor y una transmisión por correa, y no necesita que su velocidad varíe durante el proceso. La mejor opción para esto sería escoger un partidor suave, debido a que en esta aplicación las condiciones de arranque son fuertes y debido a la carga se tendrá una elevada corriente de arranque, lo cual el partidor suave podrá manejar correctamente el arranque y la parada se harán con su respectiva rampa de aceleración o desaceleración. Ahora, si las condiciones de molienda requisiesen una variación en la velocidad, ya sea porque se usará para moler distintos tipos de materiales o para seguir algún tipo de receta, la elección deberá ser un variador de frecuencia debido a que el partidor suave no tiene esta característica de variar la velocidad en medio de un proceso. Bueno, la siguiente aplicación consiste en controlar la presión de agua que pasa a través de una tubería. Para ello se tiene una bomba y un sensor transductor de presión con el cual se monitoreará la presión que está pasando por dicha tubería y se requiere que dicha presión se mantenga en 85 psi. Entonces, para lograr que esta aplicación tenga la mejor opción, será instalando un variador de frecuencia, debido a que para controlar el caudal que pasa por la tubería se debe regular la velocidad de la bomba y esta característica la posee el variador de frecuencia. De acuerdo a lo sensado por el transductor, el variador de frecuencia deberá acelerar o desacelerar la bomba para, para mantener la presión en 85 psi. Bueno, esto es una herramienta muy útil en estas aplicaciones de las bombas debido a que se reduce el denominado golpe de ariete, el cual se produce al detener una bomba. Bueno, como conclusión, podemos decir que un partidor suave y un variador de frecuencia pueden realizar funciones similares en cuanto a arranque y en cuanto a parada de un motor. La diferencia de estos radica en que el variador de frecuencia puede variar la velocidad del motor y el partidor suave solo puede controlar el arranque y la parada del motor. En cuanto a los precios, generalmente un partidor suave marca Mitsubishi es mucho más económico que con respecto a un variador de frecuencia de esta misma marca, ya que tiene más funciones de control el variador de frecuencia. En cuanto al tamaño, como vimos al inicio, los variadores de frecuencia suelen ser más grandes que los partidores suaves. Y en cuanto a la intercambiabilidad, un partidor suave no puede reemplazar un variador de frecuencia, pero el variador de frecuencia sí puede reemplazar un partidor suave. Sin embargo, muchas veces usan un variador de frecuencias para arrancar y parar un motor sin necesidad de que el proceso necesite un control de velocidad. Esto es una malísima decisión técnico-económica, ya que el variador de frecuencia es demasiado más costoso y esto incrementaría el costo del proyecto sin necesidad. Y con esto terminaríamos la presentación sobre los variadores de frecuencia y los partidores suaves. Muchas gracias.